Y entramos sin más preámbulos con el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda. Maestro Cuen, ¿cómo está? De nueva cuenta por la invitación, Fernando. Saludos a don Héctor, donde se encuentre, y a Rogelio López Barte. Un abrazo aquí. Le Ledesma en los controles y a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Maestro Cuen, Maestro Cuen, 8 de 8 de marzo, Día marzo, Día Internacional Internacional de de la la Mujer. En este país, lamentablemente, feminicidios, desapariciones, algo que está pasando desde ese tiempo. No podríamos hablar de tiempos recientes, pero hoy es un día de lucha para la mujer. A todas las mujeres, sobre todo las sinaloenses, que seguramente muchas me están contestando y diciendo no hay nada que celebrar por lo que tú comentas. Sin embargo, es el Día Internacional de la Mujer que desde 1975 la Organización de las Naciones Unidas, ya casi Día para la Salud, que también tiene que ver con la salud, pues ya decretó de que todos los 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y creo que es muy valedero que en este tiempo, en este día, se exijan sus derechos, ¿no? Donde haya igualdad entre el hombre y la mujer. Y precisamente es lo que se ha dado. A mí me ha tocado ver vastas marchas en la Ciudad de México, impresionantes marchas, en donde exigen sus derechos, no más violencia en contra de las mujeres, no más acoso en contra de las mujeres, no más discriminación en contra de las mujeres. Y bueno, aquí de lo que se trata es que haya igualdad. Yo esto lo digo de todo corazón, porque bueno, mi esposa Angélica, que lucha también en este renglón, lo hace como madre, como mamá, como madre de familia, lo ha hecho como diputada, como empresaria, y desde luego que esto tratamos de transmitirlo a 3 hijas que tengo, de 3 mujeres. Yo tengo 4 hijos de 3 mujeres, y de mis 9 nietos, 5 mujeres, ¿no? De tal manera que yo, sí, no, ahí no hay democracia, hay una dictadura y la ejerce la mujer. Bueno, darle, hace días se habló en todo el estado, ha sido un tema estatal sobre la nueva ley de educación superior en el estado de Sinaloa. Algunas voces ya han estado pues, manifestándose a favor y otras en contra sobre esta ley bueno, que prácticamente el Congreso del Estado ya puso en marcha. ¿Cuál es la opinión de Héctor Malesio que nos queda como ex rector de la máxima casa de estudios del Estado? Creo que todo cambia en esta vida, las reformas son de manera permanente, hay que estarse actualizando. A mí me tocó ser rector, como bien lo dices, y yo siempre luché por la competitividad. Siempre luché para que no se engañara a las y los alumnos con falsas democracias. Siempre luché para que ellos al egresar tuvieran los conocimientos y las herramientas necesarias para poder insertarse con éxito en el mundo laboral, y no que una vez que egresaran de una institución de educación superior se sintieran frustrados por no conseguir trabajo y por no tener los conocimientos sobre todo. Y en ese tenor se tiene que luchar siempre para que haya un sistema educativo competitivo. Pero yo te lo digo de manera muy franca, el sistema educativo aquí en México deja mucho que desear. El último tránsito que existe en este momento, que lo reporta la Secretaría de Educación Pública, puede entrar la gente al portal de la SEP y van a ver que tiene que ver con las niñas y los niños que ingresaron al primero de primaria en 2004-2005, que fueron 14.6 millones de niñas y niños. 17 años después hace el cálculo de la Secretaría de Educación Pública, que es cuando debieran de recibir un título profesional, únicamente lo hacen 4 millones. Es decir, más de 10 millones se quedan en el camino. De tal manera que esa es nuestra lucha principal para poder que haya desarrollo. Si no se le apuesta al tema educativo y más allá, porque si no hay una buena educación, si el sistema educativo no es eficiente, no va a haber cirros peralocas, no va a haber gente que innove, que desarrolle tecnológicamente. Nada más para que tenga una idea la gente. China alcanzó hace 2 años, 3 años, por primera vez en la historia, de más registros de patentes a nivel mundial.
En este momento, por ejemplo, el último dato es el 2020. China tuvo alrededor de 70,000 solicitudes. Estados Unidos tuvo un poco menos de 60,000. Japón tuvo un poco más de 50,000. Alemania, Corea del Sur tuvo alrededor de 20,000. México tuvo alrededor de 1,300. De tal manera que eso lo dice todo, y esto es en torno a que se le apuesta o no se le apuesta al tema educativo, o se le apuesta o no se le apuesta a la ciencia y a la tecnología, pero para poder que haya desarrollo y se le apueste a la ciencia y a la tecnología, debemos de tener un sistema educativo eficiente, con calidad, sin demagogia, de tal manera que en este caso hoy las propuestas que se hacen, yo veo una universidad de Occidente que está trabajando muy bien, ¿no? Está al mando la doctora Silvia Paz, que fue secretaria académica de rectoría cuando yo fui rector de la universidad. Y recuerdo que en ese tiempo ambos asistimos a la Ciudad de México, fuimos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y ahí nos atendió Diego Balader Ríos, y le dijimos, quiero que usted opine sobre la ley orgánica que nosotros tenemos allá en la universidad, en este caso la UAS. Y al mes regresamos y nos dijo, esto no es posible. Ustedes tienen que ver la forma de que esté menos relajada la vida académica de esa universidad y apostarle más a lo que es el conocimiento, apostarle más a la calidad educativa. Y fue así cuando nosotros entramos a una situación de lo que es la acreditación de programas educativos, la certificación de procesos administrativos, la consolidación de cuerpos académicos. Yo no concebía, yo vengo de un pueblo, siempre estuve en la educación pública, primaria, kinder, secundaria, el nivel medio superior, el superior, pura escuela pública. Y no concebía que en escuelas privadas se diera, por ejemplo, la movilidad estudiantil, y en la universidad no. ¿Por qué nuestros estudiantes no? No concebía que no hubiera verano científico internacional en aquel tiempo. Entonces nosotros nos preparamos fuertes, echamos a andar todo, lo instrumentamos, se dio, echamos a andar un programa de doctores jóvenes para en un futuro fortalecer la planta docente y espontáneamente surgiera lo que es la calidad educativa. Echamos a andar un programa institucional de tutorías, echamos a andar la construcción de centros aquí, tanto en el norte, en el sur, como aquí, centros de atención estudiantil, con médicos generales, psicólogos, para detectar a los alumnos que tuvieran algunos problemas y no únicamente reportarlos, sino curarlos, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros hicimos en su momento. Yo tomé una ley orgánica que impulsó el actual gobernador del estado de Sinaloa, el doctor Rocha, donde quitó el voto directo y dejó la palabra auscultación, y que por ningún momento sería una votación directa. Y lo único que hicimos fue estabilizar la universidad, y los indicadores educativos se fueron a la nube. Restablecimos lo que es el contacto con los sectores sociales y productivos. Y los principales aquí, quien apoyó, si no, yo no hubiera podido. Hay que recordar que mataron al abogado general, ¿no? Entonces, yo no hubiera podido nunca, si no es con la complicidad de los empresarios sinaloenses y los padres de familia. Estamos en la plática con el maestro Héctor Melesio, análisis económico y social. Vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores. Regresamos en unos minutos. Quédese en las plataformas digitales. Muchas gracias por acompañarnos en las diferentes plataformas digitales. Continuamos aquí al aire con la entrevista, la plática con el maestro Héctor Melesio. Adelante, José Luis, algo que platicar con el maestro. La verdad, a mí me sorprende y nunca me ha explicado la razón de por qué, siendo vecinos todos aquí, porque son pueblos pequeños, nuestras ciudades y nuestra sociedad no es muy grande, no hay la comunicación, la autoridad no dialoga cuando quiere tratar un problema. Y yo he tenido la experiencia de abordar diversos temas, y cuando se trata de una resolución en donde hay directamente afectados por las decisiones del poder público, se dialogan y se llegan a acuerdos.
¿por qué no ha habido ese esfuerzo de acercamiento con la universidad para presentar una iniciativa de este tipo? Definitivamente, yo no estoy yo metido de lleno porque leo lo que publican los medios de comunicación. De tal manera que yo estoy de acuerdo completamente contigo, José Luis, en el sentido de que en política siempre debe de haber diálogo. Y cuando se tratan intereses que tienen que ver con la ciudadanía, el tema educativo es algo muy, muy importante. Siempre debe de existir diálogo, inclusive debe de existir tolerancia, inclusive negociación, porque así es la política. Uno tiene toda la razón. Por eso cuando empezamos ¿no? en esta entrevista, el comentario que me hace Fernando en el sentido de lo que está pasando con la Ley General de Educación. Aquí se debe de partir de una cosa nada más, de no violentar la autonomía de las instituciones de educación superior. Eso es lo fundamental, porque gobiernos van, gobiernos vienen y no son los mismos, y no son de la misma línea. Hoy se da mucho la alternancia aquí en el país. Entonces es muy peligroso que suceda, por ejemplo, lo que ha sucedido aquí en el Congreso del Estado, en donde, a mí esto lo digo con conocimiento de causa, hay, por ejemplo, no sé, 40, 50, 100 propuestas para cambiar la ley orgánica de funcionamiento del Congreso del Estado. Antes había un partido único. Ese partido único a conveniencia puso las cosas. Pasó el tiempo, nunca se imaginó que hubiera alternancia. ¿No? Los que hoy llegan eran la oposición de antes, querían los cambios y parece que entramos en aire. Es correcto, maestro Cuen. Es correcto. Nos empatamos al aire en la banda radiofónica. Nos comentaba, maestro Cuen, era muy interesante el comentario que nos estaba haciendo en las diferentes plataformas digitales. ¿Nos lo podríamos complementar para la banda radiofónica, por favor? Esa de amigo José Luis López Duarte, ¿no? Que debe de existir el diálogo siempre, y más cuando se trata de defender el interés de la ciudadanía. Y siempre en el diálogo hay que aportar, y muchas veces la aportación es ceder. De tal manera que aquí lo más importante es llegar a buenos acuerdos, pero siempre poniendo por el interés de la ciudadanía, no intereses de tipo personal. Y comentaba por la cuestión de la Ley General de Educación, que algo que se debe de cuidar mucho es nunca violar la autonomía de una institución de educación superior, porque se puede violar para en este momento tener ventajas. Yo ponía hace un rato el ejemplo del Congreso del Estado de Sinaloa. Yo fui diputado local y recuerdo que desde entonces había más de 40 propuestas para cambiar la ley orgánica de funcionamiento del Congreso del Estado. En ese tiempo nunca quiso el PRI, que era el que tenía la hegemonía en ese tiempo. Sin embargo, había oposición muy fuerte de que se hicieran los cambios. Llega la oposición posteriormente y le gustan todos esos beneficios y no hace los cambios y todo sigue, ¿no? Entonces, es muy peligroso que esto se haga en el tema de la educación. Y en ese tenor, siempre hay que buscar la calidad educativa, egresados de calidad. Y bueno, yo he hecho un estudio, ¿no? A nivel nacional, lo hice cuando hicimos los cambios en aquel tiempo de la ley orgánica de la universidad, en donde la UNAM, por ejemplo, tiene una junta de gobierno de 15 personas, que sí hacen consultas, auscultan, pero al final de cuentas ellos toman la decisión. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo estudiar. La UNAM está entre las mejores universidades de Latinoamérica, ¿no? Gracias a que tiene estabilidad en ese tenor. El Instituto Politécnico Nacional, que es quien le sigue, ahí directamente el presidente de la República designa a su director general y el director general designa a su equipo en cada una de las escuelas. Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Occidente hay 7 personas, que es una junta de gobierno, y que esta autonomía es reciente, se dio recientemente, y así quedó, son 7 personas. La Universidad Pedagógica Politécnica es un mandato del propio gobernador del estado de Sinaloa. Hace unos días hubo un acuerdo, ¿no? Consultando a la comunidad de la Universidad de Sonora, hubo un acuerdo entre el propio gobernador, dialogaron, se pusieron de acuerdo y ellos transitaron de una junta de gobierno a lo que es, en pocas palabras, el Consejo Universitario.
no, allá se llama Consejo de Gobierno, algo así, pero es el Consejo Universitario. Y esto es lo que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es una de las universidades más democráticas, ¿no?, que existen en el país, porque aquí un consejo universitario, no sé, son cerca de 300 que son electos de manera unitaria, nominal, secreta, grupo por grupo, para que representen los alumnos en el consejo universitario. Y los líderes sindicales de manera unitaria hace muchos años, de manera directa, también son electos en la propia universidad. Es decir, hay democracia. Hoy se quiere regresar al pasado, ¿no? Que yo no estaría en desacuerdo, porque al final de cuentas, como dijeron alguien por ahí, si yo te pregunto, ¿quieres votar? Tú vas a decir que sí. Pero aquí lo importante es que no se descuide la calidad educativa. Eso es lo más importante. Que no se desorden, que no se cree en desorden, en aras de una libertad que se supone va a superar la situación académica de la universidad, se plantea la libertad absoluta y eso en ningún lado existe. Todas las universidades tienen órganos de gobierno, mmm, como tú lo decías, de democracia indirecta a través de consejos, de órganos de gobierno, pero otras por decisión de ejecutivos estatales y nacionales. Lo que yo no encuentro explicación, y es la pregunta, es por qué estando tan claro todo esto, estando sobre la superficie y todos lo conocemos, más o menos lo que hemos vivido el proceso de la universidad los últimos 50 años, ¿por qué no entrar a esos esfuerzos de conciliación, acuerdos? Y conozco al rector perfectamente, al doctor Madueña, y la verdad es que uno no se explica qué está pasando. Sí, incluso, perdón, Fernando, nada más, hay una expresión de algunos diputados donde quieren sustituir al propio rector electo prácticamente aquí en la universidad, ¿no? Entonces, hay expresiones de esa naturaleza, y desde luego que el rector es un excelente rector. Es una persona que viene de la cultura del esfuerzo, que bajó desde la sierra de Durango a cortar tomate y después estudió con mucha dificultad. Y yo recuerdo que era rector cuando yo era rector, cuando él era director de la Escuela de Medicina. Recuerdo que nos pusieron un ultimátum que en caso de que no se certificara la Escuela de Medicina iba a perder los campos clínicos. Recuerdo que se llevaba en rectoría exigiendo, ¿no?, apoyo para su escuela, y recuerdo que lo celebramos cuando entregamos la certificación de esa escuela. Ya posteriormente fue secretario general de la universidad y hoy es rector, pero además es un miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es un excelente académico que sabe lo que está haciendo y claro que ha realizado un excelente papel, pero además se lleva muy bien con el gobernador. Yo los he visto. O sea, todo lo que he visto una buena relación. Seguramente existen otros intereses en el Congreso del Estado. Maestro, bueno, esto hablan de la calidad educativa. ¿Qué es la calidad educativa en la Universidad Autónoma de Sinaloa a nivel nacional? Educativo, y soy el que dice y piensa que lo que no se evalúa se devalúa. Para mí, una empresa, tú trabajas a mediano y largo plazo para que sea productiva, sea rentable y dé un buen servicio, ¿no? Pero tú buscas recurso económico en la rentabilidad, pero en el caso de una universidad es la calidad educativa, de tal manera que se encuentra entre las primeras. Pero me llamó mucho la atención, no, un dato que vi hace algunos meses, no sé cómo está ahorita, pero el máximo nivel que se obtiene en el nivel medio superior aquí en el país es el primero de 4. Si estás en primero, estás muy bien, y si estás en el 4, estás rezagado. Y esto lo evalúa la Secretaría de Educación Pública. Y recuerdo que había 28 programas en el primerísimo nivel aquí en Sinaloa, 26 de la UAS, uno de Cobáis y uno de CONACYT. Pero con eso te digo. Y lo otro, seguramente la universidad ronda alrededor del 90% de su matrícula en parámetros de calidad. Entonces, la universidad está bien, por eso yo veo el apoyo en los medios de comunicación
comunicación, de los sectores productivos. No quieren regresar a aquellos viejos tiempos donde ellos solicitaban empleados, pero menos de la UAS, ¿no? Así lo quedó plasmado en la historia, en aquellos famosos anuncios clasificados que tenían los periódicos. Muy bien, maestro. También se ha hablado en estos últimos días, se ha estado hablando en las diversas esferas del gobierno, principalmente estatal, sobre el tema de la politización que tiene la universidad o que comentan que tiene la universidad. Sobre este tema, claro, todo ciudadano tiene derecho a ejercer sus derechos políticos. Estoy hablando específicamente de la universidad, el partido sinaloense ha estado, pues de alguna manera, ligado a la universidad. Universitarios. Lo acaba de consignar el periódico El Noroeste, que cuando nosotros nacimos éramos alrededor de 38,000 personas que estábamos afiliados al partido sinaloense, y el 8,8% eran universitarios. El otro 90% era gente común y corriente del pueblo. Y el mismo periódico consigna que hay en este momento el partido que tiene más militancia en todo Sinaloa es el partido sinaloense, y tenemos alrededor de 146,000, y consigna el periódico Noroeste que el 5% son universitarios, el otro 95% es del pueblo. Y ustedes lo pueden ver en las tomas de protesta de los subcomités que tenemos, cómo se ve pueblo, pueblo, pueblo y más pueblo. Lo demás son habladas, ¿no? Lo demás son situaciones que nos han manejado desde un principio porque tienen miedo de un partido local, no quieren competir contra un partido local. Y en ese tenor es el fortalecimiento que se tiene. Yo no puedo, por ejemplo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, pues es de Morena y es universitario, jubilado. El propio gobernador del estado, pues es gobernador, es universitario, recibe pensión igual que Feliciano, y es universitario, ¿no? Entonces, llegó un momento en que la gente opina, la gente opositora, esta gente que tanto nos critica, y que bienvenida la crítica, por cierto, es que si es de ellos, la afiliación dentro de la universidad está bien, pero si es del PAN, no está bien. Pero ahí hay un dato histórico. En las elecciones constitucionales, desde hace 30 años, hay una pluralidad en la universidad. Vota la gente por el PRI, por el PAN, por el PRD, por el PAS, por Movimiento Ciudadano. Y notoriamente se ve que hay una distribución, una libertad de la gente en el sentido de asignación de su voto. No dice el universitario es un partido por el que vota, no, vota por todos. Y yo no me explico en qué sentido puede juzgarse un partido que está monopolizando, que está acaparando políticamente la universidad. Ahorita regresamos en la banda radiofónica, vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores. Muy interesante la plática con el maestro Héctor Melesio. No queda, siga con nosotros, y con José Luis López Duarte. Continúe con nosotros, seguiremos platicando con el maestro. Temas bastante interesantes para el Estado. Adelante. Comentaba ahorita el caso de que políticamente en las elecciones constitucionales la universidad tiene una pluralidad histórica. Siempre los universitarios han votado por todos los partidos, no por exclusivamente ningún partido. Y me extraña que se señale tan abiertamente que hay un partido que domina la universidad. Yo digo, pues yo no veo más que si lo contrastamos con los números electorales, pues habría que hablar de Morena, porque Morena es la que sacó más votos, creo, la última elección, no recuerdo exactamente, de los estudios que se han hecho de voto fragmentado en la universidad. Entonces, la verdad yo no veo circunstancias. Además hay apertura en la universidad. Yo digo, ¿cómo explicar esto políticamente?
cinco elecciones, maestro, fue en el estado, obviamente, sociales, locales, ha tenido su propia bancada en el Congreso del Estado, es significativo para un partido local. ¿Es este temor, maestro Cuen, sobre el partido sinaloense, su crecimiento y su aceptación con la sociedad? Bueno, yo creo que en democracia debe de haber piso parejo en ese tenor, de tal manera que nosotros hacemos nuestro propio trabajo, trabajamos todos los días, es cuestión de ver lo que pasó ayer en la tarde en Nabolato. Ahí están en las redes sociales la toma. Por ahí pasé por la Plaza de y yo saludarlo de lejos. Pregunten qué fue lo que pasó en el parque acuático aquí, o qué pasó en el fuerte, o este fin de semana en Concordia, Rosario, Espinata, o lo que va a pasar este fin de semana en el sur de Sinaloa. Nosotros tenemos una convocatoria porque trabajamos durante todo el año y siempre a nuestra gente le decimos, en política el trabajo se hace antes. A la gente hay que servirle, hay que sembrar durante todo el año y algo se va a cosechar. Y es lo que nosotros hacemos, sembramos afecto, 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 y esto como que no gusta. Y en ese tenor, bueno, nosotros seguimos trabajando y la verdad también a nivel nacional. A nivel nacional, ahí estamos en lo que es Siga López, en donde pues, a mí me da mucho gusto. Ayer tuvimos un logro impresionante nosotros en Siga López, ¿no? Se sumó prácticamente el gobernador del estado de Sinaloa, ya a un candidato, pero en un principio no estaban sumados, ¿no? Y ya logramos que ya pusieran a su representante aquí en Sinaloa, ¿no? A la persona de Ambrosio Chávez, y esto es un logro para nosotros muy grande, porque el comentario de un servidor siempre ha sido, en Sinaloa, pues hay un gobierno, es un gobierno de Morena. Seguramente yo estoy ahí de manera transitoria porque el gobierno de Morena no apoya la candidatura de secretario. Y en ese tenor, ayer parece que tomaron una decisión. Es un logro tremendo lo de nosotros, ¿no? Es un logro a nivel nacional, que sí se pueden hacer las cosas. Precisamente vamos a empatarnos. Gracias, nos estamos empatando nuevamente en la banda radiofónica. Gracias por acompañarnos en las noticias del doctor Héctor Muñoz. El día de hoy tenemos como invitado en el análisis político, económico y social al maestro en ciencias Héctor Melesio Cuenojueda y también a mi compañero José Luis López Duarte, quienes estamos platicando con el maestro. Bueno, ahorita el maestro Cuen en las redes sociales, por eso muy importante que nos sigan las plataformas digitales porque continúa la plática durante los anuncios de nuestros patrocinadores en la banda radiofónica. Maestro Cuen nos platicaba precisamente sobre el tema de la incorporación de un diputado al movimiento Que Siga López, que usted encabeza aquí en el... Y es que nosotros hace 6, 7 meses estamos y venimos promocionando lo que es el proyecto Sigue López, donde se ha crecido impresionantemente aquí en el estado de Sinaloa. Y ayer, bueno, la noticia para nosotros es porque el propio gobernador felicitó a Ambrosio Chávez, y en ese tenor logramos algo que prácticamente era imposible, en el sentido de que los únicos que apoyábamos al proyecto Sigue López éramos nosotros, como partido sinaloense, como ciudadanos. Mucha gente está involucrada, hemos crecido impresionantemente. Las encuestas de cada 2 meses que nosotros hacemos el seguimiento, nos damos cuenta de cómo ha crecido este movimiento, y ayer logramos algo tremendo, ¿no? Que se manifestaran gente de Morena ya representando, ¿no? A lo que es el partido Morena, Ambrosio Chávez, y bueno, lo sancionó el propio gobernador del estado de Sinaloa. Entonces nosotros desde un principio dijimos hay que sumar a toda la gente que se pueda, que pueden ser organismos no gubernamentales, pueden ser gente de grupos de partidos políticos del PRI, del PAN, y cada quien tendrá su coordinador, desde luego, porque ni modo que venga alguien a coordinar a nosotros, o que yo vaya y coordine allá al interior de Morena. Entonces yo ayer, cuando hubo confusión en un principio, la gente me llamó, hice varias llamadas a la Ciudad de México, y me dijeron, no, tú sigues en lo tuyo, tú no le aflojes. Me dijeron, y si quieren sumar más, que se sumen más, y si quiere que haya un coordinador de Movimiento Ciudadano, y que haya un coordinador de Movimiento Ciudadano, pero que apoye este movimiento que se tiene.
que no es un partido político. Yo siempre lo he manifestado en Sigue López, que es un proyecto de nación que viene desde hace mucho tiempo y se le quiere dar continuidad, y que nosotros apoyamos una carta para este proyecto de nación. Y ayer, bueno, nosotros logramos algo que parecía imposible, en donde se dio la visita, porque si ustedes se fijan cómo estuvo el día de ayer, ¿no? El tweet, por ejemplo, que lanza el señor gobernador en un principio, dice, recibió en la oficina Arturo Ávila, que viene siendo el coordinador de Sigue López, pero llegó desde el punto de vista institucional. Arturo Ávila a nivel nacional. Nacional. Entonces él viene para acá, pero viene desde el punto de vista institucional. Hay invitación expresa del gobernador, en donde dice titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación. No, así lo dice, y el diputado Ambrosio Chávez, ¿no? Dice, conversamos sobre la importancia de estrechar la coordinación y seguir trabajando de manera conjunta para las y los sinaloenses. Ese fue el tuit espontáneo que era la verdad, ¿no? Pero ya posteriormente, pues, ¿no? Ya le llamaron a Héctor Ponce del debate para que sacara esto. No, dice el diputado Ambrosio Chávez será el nuevo enlace y coordinador del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Sinaloa. Dice, en la fotografía, el gobernador Rubén Rocha y Arturo Ávila, titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobierno. Aquí lo interesante es, dice, será coordinador del secretario de Gobernación. ¿En torno a qué? No, yo pensé que a lo mejor le dieron la delegación de la Secretaría de Gobernación, pero dije no puede tener dos puestos, ¿no? Entonces ellos ahí confundieron, y después Luis Alberto Díaz, los noticieristas, ya sabemos, ¿no?, cómo está todo. Dice el diputado morenista Ambrosio Chávez fue nombrado sustituto de Melesio Puente, nunca pasó eso, pero fue el mandato que se tuvo, ¿no? Dice, como representante en Sinaloa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en reunión con el gobernador Rocha Moya, el líder nacional del movimiento que siga López, le respaldó. Saquemos cuentas, ¿no? ¿Pues qué cuentas vamos a sacar? Pues nosotros somos los que hemos trabajado en este proyecto, y yo estuve antier, ¿no?, más de media hora con el secretario de Gobernación, ahí en México, y posteriormente estuve en un evento nacional de todos los coordinadores estatales de Sigue López, ¿no? A lo mejor ya en la siguiente invitan al diputado para que, ¿no? Y a mí me gustaría mucho, pues, que ya comience con el trabajo y hasta podemos sentarnos en una mesa, ¿no? Para coordinar, para que tenga más presencia este movimiento Sigue López aquí en el estado de Sinaloa. Yo soy de apertura total, completamente. A mí no me asusta el hecho de que haya diferentes colores en ningún lugar. Si ustedes se fijan, nosotros hemos sembrado mucho. Hay gente que se ha manifestado a favor de este movimiento, que no son ni de Morena ni del PAS. Sacando cuentas, nada más, sacando cuentas, entonces Héctor Melesio Puente sigue firme con el movimiento, con el apoyo a Dan Augusto en el movimiento Siga López. Sigue firme. Coordino, lógicamente, Sinaloa, no, pero porque éramos únicos nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, al rato viene un organismo no gubernamental, ese se convertirá el coordinador de ese organismo de Sigue López aquí en Sinaloa. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no puedo meterme allá porque estoy invadiendo liderazgos, en pocas palabras. Aquí se trata de apertura, no se trata de que esto es mi terreno y aquí no entra nadie. No, yo lo que quiero es que nuestra carta sea presidente de la República. Lo que quiero es que nuestra carta suceda a Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que nosotros tenemos. No hay más al respecto, pero siempre he puesto una cosa sobre la mesa, allá en México, siempre. El gobierno de Sinaloa es morenista. Y lo he comentado de frente, una vez que el señor allá sea la carta definitiva para competir, yo me pongo a disposición. Desde luego, ¿por qué? Bueno, pues porque ellos van a querer conducir esto. Y a mí no me gusta el protagonismo, me gusta trabajar todos los días. No más que sin querer, pues soy protagonista, pues, pero pues yo trabajo todos los días. Tú, desde un inicio de la campaña electoral, demostraste con lealtad, con decisión por el proyecto del actual gobernador,
fuiste muy generoso en el apoyo que le proporcionaste cuando tú eras aspirante a la gubernatura, precisamente. Y lo que no alcanzo a entender yo, ¿por qué? Además, si estás colaborando con el proyecto de Morena, con una de sus precandidaturas presidenciales y encabeza ese movimiento, ¿por qué tanta molestia, tanto acoso, tanta persecución a tus esfuerzos políticos? Mira, yo estaba disponible, nosotros no tuvimos una coalición con Morena, y esto lo podemos discutir, ojalá me dieran la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Inclusive abierto, así. Los invitamos, maestro Cuen, aquí, sí, la banda radiofónica. Yo en una discusión ahí sin problema alguno, no le llamaría debate, simplemente para decir la verdad. Aquel 22 de diciembre del 2020, yo no firmé la coalición con Morena, que eso nos hubiera dado mucha ventaja a nosotros, no, simple y llanamente porque a mí me lo pidieron ellos, ¿no? El doctor Rubén Rocha Moya que no firmara, porque no era el candidato en ese momento, así hay que decirlo. Ya después, no, de que no firmé, Morena casi me corrió de México, me vine sin nada para acá. Y ya después del 22 al 28 ya se fue a Monterrey, se fue a Tijuana, se fueron a muchos. Yo conozco toda la historia de lo que pasó para que se concretara una candidatura de ese tipo, de ese tipo. De tal manera que esto se dio y yo le entré con todo, ¿no? Y lo digo de manera muy clara, yo aprecio al señor gobernador. Si ustedes nunca han visto una descalificación de parte mía, yo he comentado cuando de repente ellos salen de manera agresiva, ofendiendo, entonces yo contesto. Pero si ustedes se fijan, aquí cuántos programas tengo aquí con ustedes y cuándo ha habido una descalificación de mi parte. No, jamás. ¿No? Entonces, así somos nosotros, por eso avanzamos. Pero lo demás, ojalá y esto mejore. Sin embargo, pues el Partido Sinaloense está trabajando, se está consolidando y va a competir fuerte en el 2024. ¿Cómo vamos a competir aquí en Sinaloa? No sabemos, José Luis. No sabemos porque pues ya sabemos el rechazo que hay de parte sí, del partido ya de manera específica. Pero yo estoy en un movimiento donde cabemos muchos. Y que en ese movimiento ayer hubo una apertura y le dio entrada precisamente no sé si al gobernador o a Ambrosio Chávez, no, pero ellos lo tendrán que decidir. Y ellos tendrán que trabajar para posicionar a Sigue López, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que van a tener a partir de ayer. O sea, no es gratuito lo que se hizo el día de ayer, por eso yo estoy contento, porque queremos crecer. No importa que lleguen otros y que hagan más trabajo que nosotros, eso es lo de menos. Aquí lo importante es que crezca, ¿no? El proyecto común. Y a eso le estamos apostando. Es la verdad, bien todo y se están dando una serie de situaciones, pero lo importante es que haya un buen gobierno aquí y que quien se beneficie sean los sinaloenses. Eso es importante. Precisamente, maestro Rubén, para los amables radioescuchas, comentarles, el día de ayer corrió con polvorín un tema sobre el nombramiento de Ambrosio Chávez en una coordinación institucional, lo acaba de aclarar el maestro Cuen, con el gobierno del Estado. En este sentido, el maestro Cuen nos ha aclarado, él sigue al frente en Sinaloa del movimiento que siga López, él y, por supuesto, el partido sinaloense apoyando. Hacen cambios, lo único que tienen que hacer es avisar y nosotros vamos a seguir trabajando sin problema alguno, pero no ha habido ninguna notificación. Y el día de ayer me comuniqué con los presidentes allá, me hablaron coordinadores estatales de otras entidades federativas y me dijeron, oye, no puede ser esto que estamos diciendo, no se preocupen, no es, pero oye, pero Sinaloa es el mejor porque antier nos reconocieron de nueva cuenta como el estado donde más se ha avanzado en el movimiento siglo. Somos ejemplo a nivel nacional, ¿no? Pero eso no significa que cuando tú llegas a un espacio tienes que entender que tarde que temprano tienes que salir. La vida es de etapas. Y si a mí me sustituyen en una cuestión general, no pasa nada. Al contrario, voy a tener más trabajo, digo más tiempo para trabajar. Aquí sacamos cuentas y nos acaba de aclarar el Carmelesio Cuen, pues que Adán Augusto cuenta con el Carmelesio Cuen. Aclarando, aquí las cuentas salen caras, José Luis. Aquí sumamos y multiplicamos. Ahí
una cuestión que al principio de la entrevista con el maestro no entendía yo. Cuando dice ganamos, dijo ayer. Digo, ayer tuvimos un triunfo. Dije, pues, ¿cuál? Pues el triunfo, hoy que lo explica, lo razona, dices tú, ¿cómo le va a hacer con Claudia Sheinbaum? ¿Cómo le van a hacer con Marcelo Ebrard? O sea, ya tomaron una decisión. Ni modo que se le rajen al señor López y luego cambien de carril, ¿no? O sea, por eso yo entiendo ahora por qué es un triunfo del movimiento que siga López que encabece Héctor Mendes. Claro, pues, sí, en este espacio recordemos que aquí se aclaran con argumentos y aquí con argumentos el maestro Cuen está aclarando este tema que surgió el día de ayer por la tarde y algunos medios de comunicación regaron como pólvora, pero no con la aclaración debida. Y en este espacio el maestro Cuen está aclarando con la aclaración debida. Y precisamente, maestro Cuen, preguntarte cómo va Adán Augusto aquí en Sinaloa. Bueno, él tenía el 8% en la encuesta de julio, Marcelo tenía el 30%, Claudia tenía el 28%. Hicimos encuestas en el mes de septiembre, subió a 13 puntos. Hicimos encuesta en noviembre, subió a 19 puntos. Y la última encuesta de enero subió a 20 puntos. En el caso de Marcelo, de 30 se fue a 13. En el caso de Claudia, de 28 se fue a 23. Sigue liderando en este momento Claudia. Por eso estamos promoviendo y tenemos muchas brigadas en este momento aquí en el estado de Sinaloa, promoviendo el movimiento, y lo hacemos como movimiento porque está prohibido promover un nombre en este momento. De tal manera que con la llegada ya de Morena, seguramente se va a intensificar más la actividad para lo que sigue López aquí en el estado de Sinaloa, y por eso pues, estamos contentos porque todo este esfuerzo lo hemos hecho solos nosotros. Nadie ha movido un dedo para poder lograr esto que se tiene al día de hoy. Y repito, la política, pues Luis, tú sabes que así es, ¿no? Y sabes que pueden suceder cosas de un día para otro y que para ello hay que entender. Yo hago política, yo no trato de ganar enemigos. Yo siempre he dicho que la política es para hacer amigos y por eso es lo que he agradecido durante todo este tiempo, tener tantos amigos debido a este movimiento que nosotros tenemos con el surgimiento del Partido Sinaloense. Bien dicen que la política es de arte de hacer acuerdos. Entonces, pues efectivamente hay congruencia en ese sentido. Y lo que me llama la atención a mí en relación a esto es que aquí era mayoría Marcelo en un principio y hoy Claudia, pero muy pegado el señor López, como le llaman ustedes. Pero la verdad es que la tendencia, si se da la incorporación abierta en el trabajo de Ambrosio, pues van a rebasar en corto plazo a Claudia Sheinbaum. Hay una tendencia ya en este momento y simplemente hay que seguir para adelante. Muy bien, maestro Cuen. Pues está con nosotros el maestro Cuen platicando del análisis político, económico y social. Maestro Cuen, ¿algún comentario? Nada más agradecerte la invitación a don Héctor Muñoz, José Luis, no para ocupar una mesa contigo. Aquí. Y a toda la gente que nos está escuchando, lo único que nos queda es seguir trabajando. El trabajo dignifica, purifica. Entonces, la invitación es seguir trabajando y mucho ánimo a toda la gente. Ayer que nos cayó esto, nos fuimos al evento en Abolato y estuvo a tambor batiente ese evento. Que me siga la tambora prácticamente. Estaba la tambora ya. Y la verdad, nos ha ido bien aquí en Sinaloa. Sí, y por lo pronto hay que ir a festejar a nuestras mujeres. Muy bien, agradecemos como siempre el tiempo al maestro Melesio Cuen Ojeda y lo esperamos la próxima semana, maestro Cuen, para sacar cuentas, pero cuentas con argumentos. Sí, claro que sí, muchas gracias, ¿no, Juan?